Vamos a socializar las preguntas 18 a la 20. Aquí ya vamos a mirar otro tipo de fenómenos, vamos a medir temperaturas, vamos a hablar de la química. Nuestro contexto dice: en un experimento se quiere medir la temperatura de un líquido a medida que pasa el tiempo. Para ello se enciende una estufa en la cual se calienta agua en una olla. Las mediciones se registran en la siguiente tabla. Entonces aquí es un experimento sencillo, se ha puesto una olla con agua, la cual se pone a calentar. Vamos entonces a mirar las variables tenidas en cuenta. Entonces es muy importante precisar que es una pregunta de pensamiento científico. Nos dan unas condiciones, en este caso un cuerpo que es el agua, el cual se ha puesto a calentar. Las variables tomadas es el tiempo, a 0, a 5, a 10 y a 15 minutos. La temperatura, la cual llega el agua a cada una de estos intervalos de tiempos. Entonces, en el tiempo 0, que es el tiempo inicial, pues tenemos que la temperatura del agua es 25 grados centígrados. Cuando ya lleva 5 minutos de haberla calentado, entonces tenemos que la temperatura aumentó a 60 grados. Cuando ha pasado 10, llega a 100 grados centígrados, y cuando ha pasado ya o han transcurrido 15 minutos, pues el agua se mantiene a 100 grados centígrados. Entonces son unas condiciones interesantes en el pensamiento científico que se llaman las variables. Estas serían las observaciones planteadas una vez que desde el inicio del experimento hasta que éste ha finalizado a los 15 minutos. Entonces, leámoslas. A 0 minutos, cuando ella tiene 25 grados centígrados, el agua aún no hierve, es el tiempo inicial. A 5 minutos, cuando ya la temperatura ha llegado a 60, el agua aún no hierve. Recordemos que cuando el agua hierve es aquel fenómeno donde lo vemos técnicamente hablando, es ebullir. Entonces es cuando el agua empieza a burbujear. Entonces ahí es cuando es la señal de que nos está indicando que el agua ha empezado a hervir. Entonces a 5 no se observa esa condición, por eso escribieron el agua aún no hierve. A 10 minutos ya la temperatura ha llegado a 100 grados, entonces el agua ya presenta esa condición, es decir, el agua ya empezó a hervir. Y ya 15 se mantiene el agua en la condición de ebullición, así se llama entonces el estado cuando el agua empieza a pasar de líquido a gas, ebullición. Entonces vemos ahí que se requiere, después de esta tabla, sacar conclusiones. Ese es nuestro pensamiento científico. Parte de una observación, parte de unas variables y de sacar unas conclusiones. Entonces, la primera conclusión que podríamos determinar aquí sería ¿cuál? Primero, que se requiere un tiempo de 10 minutos para que el agua llegue a 100 grados centígrados. Y es a 100 grados centígrados cuando el agua hierve, es decir, cuando el agua ebulle. Ya cuando ha pasado más tiempo, ya no necesitamos mucho más tiempo para que ésta lo haga. Ahí ella ya se va a mantener, va a seguir hirviendo. Entonces vamos a mirar nuestra pregunta 18 con este contexto inicial. La pregunta 18. Los resultados del experimento se pueden representar a través de la gráfica. Entonces recordemos nuestra tabla, la cual hemos ido analizando del contexto inicial. Tenemos las 4 gráficas. Es importante recordar que cuando graficamos nuestros resultados o cuando hacemos una experiencia que estamos aplicando nuestro pensamiento científico, siempre trabajamos con 2 ejes, el eje X y el eje Y. En todas, pues esa es la fundamentación para plantear una gráfica. Tenemos en cuenta las variables del experimento. Siempre en el eje X tenemos lo que el experimentador quiere comprobar, ¿sí? O la información que se ha puesto para analizar. Y lo que tengamos en el eje Y van a ser los resultados obtenidos a partir de eso que hemos manipulado. Entonces, tenemos el tiempo
que es lo que nosotros hemos manipulado, en este caso en ese experimento de poner a calentar agua en una olla, a 0, a 5, a 10 y a 15. El tiempo 0 es nuestro tiempo control, porque el agua tiene la temperatura del ambiente. Entonces ahí vemos que en todos, en el eje X, se han ubicado los minutos empleados. Y en el eje Y tenemos la temperatura, la cual ha llegado el agua que hemos puesto. Entonces en todas aparece el 50, 100 grados centígrados. Entendiendo que el valor que no aparece acá debe ser el inicial, que es el de 25 grados centígrados, el que sí nos aparece en nuestra tabla. Entonces, cuando observamos la tabla, nos damos cuenta, o volvemos nuevamente a retomar, que se requiere de un tiempo de 10 minutos para que el agua logre ebullir. Ahí ella ya tendrá 100 grados centígrados. Vamos a analizar entonces cuál sería la gráfica donde están nuestros resultados bien planteados. Entonces, si el agua hierve a 100 grados centígrados, analizamos cuál de las gráficas nos está planteando ese dato en forma correcta. Entonces, vemos la opción A y vemos la opción D. Están en forma correcta. Ya las opciones C y B no las vamos a tener en cuenta porque ya nuestros datos aparecen errados, ya no están bien planteados como resultado. En la opción A vemos que a un tiempo de 10 minutos, 100 grados, ella ya empieza a ebullir, está bien planteada nuestra gráfica. Y a 15 minutos esto nos está indicando que se mantiene constante. Miremos qué pasó con nuestra gráfica D. Tenemos entonces el aumento de la temperatura a medida que va aumentando el tiempo, a los 10 minutos ebulle, pero nuestro resultado final, que es a los 15 minutos, ella desciende, es decir, como si el agua, la temperatura del agua hubiera disminuido. Entonces, nuestra opción D sería incorrecta. ¿Cuál es la correcta? Pues, según los resultados que hemos ya leído en nuestra tabla, la opción de la 18 sería la A. Muy importante analizar nuestros resultados a través de una gráfica porque nos mide nuestro pensamiento científico. Entonces, recordemos 18A, porque ella tiene las variables correctamente ubicadas y los datos obtenidos según la tabla que nos han propuesto. ¿Con qué cuerpo? Con el agua.